Vamos a estar trabajando esta mañana en un tema que Dios puso en mi corazón desde la semana pasada. El pastor Efraín hace 8 días que nos compartió una excelente prédica, una prédica muy retadora que yo espero que tú atesores en tu corazón, porque de verdad es oro esa prédica. Tú no tienes, yo creo que sí tienes idea, los que somos padres, cómo el tiempo nos alcanza, ¿verdad? Cómo las circunstancias de repente nos rebasan y cómo hubiéramos muchas veces querido querer volver el tiempo atrás y dejar de hacer cosas que hicimos mal, ¿verdad? Tener oportunidad de hacer otras cosas, tener otra manera de haber resuelto situaciones de familia, pero pues ya no se puede, ¿verdad? Por eso es importante instruirse y hacer lo mejor que podamos, nuestro mejor papel de padres para nuestra siguiente generación. Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos la semana pasada con la prédica del pastor Efraín? Bueno, yo incluso le decía al pastor, yo soy retada, ¿verdad? Porque sé que hay todavía muchas cosas que trabajar con mis hijos, y aunque ya están adolescentes y van creciendo, de verdad que añoro tanto aquella época donde eran pequeños y los podíamos instruir más, estar más pegados a su corazón. Ahora ya son adolescentes y los que son padres sabemos que ya no todo nos cuentan, ¿verdad? Que ya no todo nos dicen, que ya de repente ellos tienen su propia opinión, la propia manera de resolver las cosas, y que de repente las cosas que nos dicen yo las atesoro y las agradezco porque dije, me tomó en cuenta, me contó, me confió, ¿verdad? Eso es bueno. Y estando escuchando esta prédica con el pastor Efraín, Dios me puso esta segunda parte en mi corazón y dije, si tengo la oportunidad, un día voy a compartir de ello. Y ese mismo día pastor Efraín me dijo, vas a compartir la semana que entra. Dije, pues luego, para luego es tarde, ¿verdad? Entonces vamos a compartir esta mañana, digamos que una segunda parte de lo que el pastor Efraín trató la semana pasada. Y vamos a hablar del altar, de ese altar de Elías, de ese altar que tanto nos enseña, ¿verdad?, a tener ese reto de tener un altar, una relación con Dios, ¿verdad? Con la familia, con los hijos, lo que decía el pastor Efraín, y haciendo hincapié en la pregunta que habla Primera de Reyes, capítulo 18, que si quieres ir abriendo tu Biblia, es la cita que vamos a trabajar hoy, donde dice, ¿hasta cuándo, verdad? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y sabes, esta parte que decía el pastor Efraín de relacionar nuestra vida espiritual con nuestra vida de paternidad es muy importante, pero somos seres sociales. También nuestra vida va más allá, trabajamos, estudiamos, tienen otras muchas labores, una vida incluso social con amigos, ¿verdad? Que ahora es más complicado tener amigos reales, ya todos son virtuales, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que se rescaten buenas amistades, sanas, provechosas, respetuosas de esos amigos de Face o de Instagram, los que tienen Instagram, no sé cómo funcione eso, pero bueno, ok. Pero tenemos una historia de vida que donde somos ciertamente cristianos, pero también somos padres, ¿verdad? También somos esposas, también son esposos, también son trabajadores, también son estudiantes, hijos, ¿verdad? Y aquí el punto es que hagas lo que hagas, a esa parte de humanidad que tienes, no le quites la espiritualidad. Tú sigues siendo cristiana cuando eres mamá, cuando tienes todo el tiradero que te dejaron los niños, ¿verdad? Sigues siendo cristiana. Cuando ese jefe te está incomodando, tú sigues siendo cristiano, ¿verdad? Cuando tienes esa situación con el esposo, con la esposa, ¿verdad? Yo sé que aquí puro matrimonio santo hay, pero por si algún día hubiera una desaveniencia, ahí tú sigues siendo cristiano, sigues siendo cristiana. No saquemos nuestra espiritualidad de nuestra humanidad. Dios quiere que nosotros tengamos presentes que todos los roles que vivimos, ahí está Dios, y quiere que hagas uso de ello. Quiere Dios que todo lo que Él ha sembrado espiritualmente en tu vida te sirva y te alcance para poder resolver cada una de las cosas que presentes, y que no te dé miedo. Sabes, cuando tenemos problemas en el matrimonio, no levante la mano, pero los que hemos tenido en algún día,
problemas en el matrimonio. ¿Cuántas veces de repente decimos, Señor, ayúdame, ¿verdad? O que tenemos una situación complicada con un hijo, también le digo, Señor, ayúdame. O en el trabajo, o en la escuela, los chicos que van a presentar examen 2 minutos antes le dicen al Señor, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y queremos meter a Dios en esa situación, pero Dios es permanente, Dios es para siempre, Dios es de todo lugar, de todo tiempo, en toda circunstancia. Nunca olvides eso. Dios es un Dios que quiere estar presente en tu vida en todo tiempo. Amén. Entonces se encuentra Elías ante un pueblo y su expresión de él dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21 al 23. Y dice la escritura: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo en la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. ¿Sabes? En este momento está Elías enfrentando al pueblo y les dice: ¿hasta cuándo vas a claudicar entre 2 pensamientos? Es decir, hay 2 pensamientos en nosotros. Dios sabe que hay 2 pensamientos de cómo queremos resolver las cosas que están diariamente en nuestra vida. Una ocasión Paz Rubén hablaba de ese tema y decía: tú tienes que decidir en tus momentos de crisis si lo resuelves como resuelven los hombres o lo resuelves como lo resolvería Dios. Y lo resolvemos así, hermano. Quieras o no, llega el momento en que tienes que decidir. Y tienes que decidir cómo resolver. Y eso es lo que está diciendo Elías. Ustedes tienen esta situación siempre en su mente. Están claudicando entre 2 pensamientos. Cuando les conviene Dios, sí, Dios ayúdame. Pero cuando no les conviene Dios, van en pos de Baal, ¿verdad? Pero tienen que decidirse. Cuando tú quieres resolver las cosas a nivel de los hombres, tú dices, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Tengo un amigo que te puede ayudar. Oye, si pedimos ayuda a aquella persona, y si pedimos un préstamo, ¿verdad? Y si vamos a tal lugar, y si compramos esto, y empiezas a resolver como los hombres resolverían, ¿verdad? Pero Dios en esta mañana te dice que tienes que decidir también. Si Dios es Dios en tu vida, a Él clama, a Él pide, a Él acércate, en Él confía, Él te puede ayudar. ¿Cuántos en este tiempo, en tiempo de pandemia, hemos visto la mano de Dios? Yo creo que como en ningún otro tiempo somos testigos de un poder sobrenatural que está desatado sobre la tierra, y estamos siendo bendecidos con ese cuidado especial de Dios sobre nuestra vida. Tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos un hogar. No sé si tú ves noticias. A mí me gusta mucho ver noticias. Al pastor no le gusta mucho que yo vea noticias, ¿verdad? Pero yo veo noticias porque lo tengo que mantener informado, ¿verdad? A él y a los chicos. Pero en el mundo hay un caos. En el mundo hay un caos y la gente no sabe qué hacer, ¿verdad? Y para nosotros es una bendición que dejemos de claudicar entre 2 pensamientos y podamos decir: lo voy a hacer a la manera de Dios. Dios dice esto en esta situación. Voy a pedir consejo a Dios, voy a ver qué Dios dice, voy a orar a Dios, voy a hacer las cosas como Dios las haría, y voy a empezar a hacer las cosas, a resolver de diferente manera, porque Dios está presente en tu circunstancia. Por muy difícil que sea, por muy adversa que sea, tú tienes que resolver si lo haces a la manera de Dios o lo haces a la manera de los hombres. Amén. Y está Elías en este momento donde va a poner a prueba su fe, su obediencia, su celo para con Dios, porque su celo lo lleva incluso a decir: ¿sabes qué? Ustedes están claudicando entre 2 pensamientos, y yo, que he sido fiel delante de Dios, solamente yo he quedado. Está diciendo esto al pueblo en el versículo 23, pero se le olvidó que en el versículo 13 Abías le está diciendo: ¿sabes que tú no eres el único? Yo he escondido a 100 profetas de Jehová y los he guardado en cuevas, 50 en una y 50 en otra, y los he alimentado con pan y agua. Tú no eres el único. Y sabes, cuando tú o yo nos compadecemos de nuestra situación, dejamos de ver todas las personas que nos pueden bendecir. ¿Sabes? A veces creemos que nuestra situación es única y solamente yo la sufro y nadie la entiende, y como dirían por ahí, el pobre venadito que habita en la serranía del campo,
¿verdad? Sufriendo y llorando. Diría el pastor, sufrir me tocó a mí. Bueno, eso cita un poeta por ahí. Pero Elías pensaba así que era el único. Pero cuando estamos lamentándonos de nuestra situación, pensamos realmente así, que somos los únicos que estamos sufriendo, que somos los únicos que estamos padeciendo. Y esto impide que veamos a todas las personas que están a nuestro alrededor, que nos quieren bendecir. Amén. Y tú eres de esas personas que también bendicen a otros. Hazte notar en la vida de otros que tú puedes ser bendición para ellos, porque para esto Dios también te ha llamado, no solo para bendecirte. Él quiere que tú seas bendición a otros. Tú eres luz de la tierra, tú eres sal de la tierra. Puedes alumbrar, puedes dar sabor a la vida de otros. Fuimos llamados a ello. Amén. Y estudiamos en el Antiguo Testamento cómo Dios está permitiendo la manifestación de cómo se levantan altares, porque ese es nuestro tema el día de hoy, el altar. Y empieza a dar Dios muestra de cómo el hombre quiere relacionarse con Él, y empieza a levantar altares para que el hombre pueda tener una expresión para con Dios, pueda escuchar la voz de Dios, pueda agradar a Dios. Empieza a entender que debe levantar altares y que debe de ofrecer en ellos sacrificios para poder establecer esa relación con Dios. Y si tú estudias la Biblia, si tú has leído, si tú has escuchado prédicas, te das cuenta cómo hay personajes en las Escrituras, cómo han levantado altares con el único propósito de tener una relación con Dios, de hacerse presente delante de Dios, de decirle: Señor, aquí estoy y te estoy dando una ofrenda, estoy haciendo un sacrificio. Y recordamos los ejemplos de Noé, cuando él salió del arca y cuando terminó el diluvio. Nadie se lo pidió, pero dice la Escritura que cuando él bajó a tierra, lo primero que hizo fue levantar un altar de agradecimiento, porque ese era el corazón de Noé. ¿Sabes qué? Estuve a punto de morir, estuve a punto de ser exterminado, pero tú tuviste misericordia de mí, de mi casa, de mis hijos, y fui guardado en esa arca. Y hoy me resta a mí hacer una muestra de agradecimiento para ti. Y levantó un altar. Amén. Y vemos también personajes como Abraham, que también en ese mover que él tenía, antes la gente vivía muchos años, ¿verdad? Y él tenía movimientos en su vida, pero cada vez que daba un paso, él levantaba un altar. Se movía a una ciudad y lo primero que hacía era levantar un altar. Se movía a otra parte y lo primero que hacía era levantar un altar, haciéndose presente que a donde quiera que él iba, tenía una relación con Dios. No se conformó con tener un altar al inicio de su vida. A donde quiera que Abraham se movía, tenía un altar. Incluso en sus momentos más oscuros, en sus momentos más difíciles, que tal vez muchos de nosotros en momentos de adversidad lo que no queremos es levantar altares. Bueno, Abraham lo hizo, levantó un altar cuando Dios proveyó aquel cordero que supliera el lugar de su hijo cuando Dios se lo había pedido. Amén. Porque Dios así es. Decía Abraham a su hijo: subamos y vamos a adorar. Porque en la obediencia es adoración. Y Dios le proveyó ese cordero y Abraham pudo levantar ese altar. Y nosotros vemos también cómo en el Antiguo Testamento, te estoy dando un recorrido cómo eran los altares. Y también vemos cómo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, nos enseña cómo la gente levantaba altares para ofrecer sacrificios y tener una actitud de redención delante de Dios, ¿verdad? Incluso Dios se los aprobaba y les decía: ok, si vas a sacrificar, que sea un animalito que no tenga defecto, que esté puro, que esté limpio, y ese es el que vas a sacrificar. Si tú tienes recursos, será un buey; si no tienes, será un macho cabrío, sino una paloma, pero todos vendrán con algo en las manos para el sacrificio. Y tenía una intención: la redención, volverlos limpios, ¿verdad? Delante del Padre, que no era otra figura más que del más grande y más especial sacrificio que la Biblia narra, el de Jesucristo. Era figura de ese, cuando Jesucristo viene y también hace su altar y se ofrece Él mismo para poder reconciliarnos con Dios. Amén. Este es este es el más grande altar, el que nosotros podemos visualizar. Pero volvamos al altar de Elías. Este altar de Elías
el que narra capítulo 18 de Primera de Reyes. Y te quiero rescatar 7 principios que tiene este altar y que nosotros tendríamos que considerar, porque también tú eres un hombre, una mujer que levanta altares. Amén, que levantamos altares, lo vamos a ver en este momento, pero tenemos que aprender a levantarlos en el lugar correcto y por el motivo correcto. No es en cualquier lugar y no es de cualquier manera. Dice Primera de Reyes 18:30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Sabes? Este altar, dice Elías, que estaba arruinado. Entonces, lo primero que te quiero decir, como principios que rescatamos del altar de Elías: número 1, él dijo, todo el pueblo se le acercó. Número 1, damos testimonio con nuestro altar. Los altares estaban en lugares altos, no eran en lugares bajos. De hecho, esta historia se desarrolla en el Monte Carmelo, un lugar donde era visible para un lado y para el otro. La gente lo podía ver. ¿Sabes? La preparación de un altar es en privado, pero tu altar, el sacrificio en tu altar es público. La gente lo ve, la gente sabe cuando agradeces, la gente te ve cuando oras por tus alimentos en tu empresa, la gente te ve cuando recibes tu quincena y dices gracias a Dios, la gente te oye cuando te expresas del amor y del cuidado que Dios ha tenido para contigo. Por eso el altar tiene esta característica. Dice él, todo el pueblo se acercó. Nuestro testimonio, nuestro altar es visible para otros. Damos testimonio con nuestro altar. Número 2, lo que se ofrece a Dios tiene que ser sobre un altar no arruinado. Un altar es arruinado por falta de uso. La única manera que tú puedes arreglar un altar donde tú puedas ofrecer tu sacrificio, que ahorita vamos a ver algunas cosas de características de un sacrificio o cómo ofrecemos sacrificio. Pero cuando tú levantas un altar es para que ahí pongas tu sacrificio. Pero un altar es arruinado cuando no se usa. Si tú no estás acostumbrado a agradecer, tu altar está arruinado. Si tú no estás acostumbrado a adorar, tu altar está arruinado. Si tú no estás acostumbrado a orar, tu altar está arruinado. Si tú no estás acostumbrado a ayudar, tu altar está arruinado. Si tú no eres puntual para adorar a Dios en los tiempos que adoramos, tu altar está arruinado. Tenemos muchas cosas. Dice Elías que lo que se encontró fue con un pueblo que tenía el altar de Dios arruinado. El altar solo se arruina por falta de uso. Yo no sé tú, pero en casa tenemos cosas que ya no sirven, ¿verdad? Porque no les dimos el uso. Se oxidaron, se descompusieron, no sé, pero por falta de uso. Dice la escritura, si tú lees la segunda parte del capítulo 18, que una de las cosas que pidió Elías para edificar ese altar fue que le trajeran 12 piedras que representaban cada una de las tribus de Israel. Un altar se edifica con todos los miembros de la familia. Si te falta uno, ve por esa piedra. Pero en tu altar tiene que estar presente el esposo, la esposa, el hijo. Tienen que estar presentes. No permitas que un hijo deje de agradecer, que a un hijo se le haga costumbre que no agradezca a Dios, que a un hijo se le haga costumbre que no venga a la iglesia, que a un hijo se le haga costumbre que no le dé la gloria a Dios. Porque si no, tu altar no tendrá esas 12 piedras, le faltará una. Qué triste cuando a un altar le falta la piedra que representa al Padre, que representa a la madre, que representa al hijo. Pero ¿sabes? Dios en esta casa nos dio familia, y todos juntos, tú, si eres un hombre, una mujer que ama y teme a Dios, juntos hacemos un altar extraordinario, porque tú traes tu corazón, tú traes lo mejor de ti para hacer en este lugar un altar donde pongamos nuestra piedra, nuestra roca, diciendo: yo estoy presente. Si tú estás conectado, hermano, yo te animo a que, si esta es la manera en que este tiempo vas a levantar altar, que tú seas puntual en tu relación con Dios, que tú seas puntual y te conectes. Y si te conectas, que no te desconectes, porque arruinas tu altar. Cuando tú te conectas y te vas a la cocina y te vas a la ropa y te vas a la tienda y te vas a hacer cosas y dejas tu conexión con Dios,
tú estás arruinando ese altar. ¿Sabes? Las redes sociales son una bendición, pero si lo vamos a hacer así, hermano, hazlo bien. Participa, haznos saber en este momento. Yo reto a la gente que está conectada, que en este momento nos hagas saber que estás ahí, que trajiste tu piedra y que dices: Señor, en este altar que se está levantando hoy en Cornerstone, yo estoy presente, yo estoy siendo testigo de él y vengo con mi familia, estoy aquí. Amén. Número 4, debe ser un sacrificio. En ese altar debe haber un sacrificio. ¿Sabes? No hagamos monótona nuestra venida a la iglesia. No venimos para quedar bien con nadie. La verdad, hemos tenido cultos con la iglesia llena, hemos tenido cultos con la iglesia vacía, hemos tenido cultos con la iglesia semi vacía, y ha sido nuestra misma pasión. No tienes que quedar bien con nadie, pero si tú vienes a este altar y traes tu sacrificio, que sea un sacrificio que tenga esa característica, que te cueste. Dice la escritura en el versículo 32 que Elías dijo: poned grano. ¿Sabes lo que es poner 2 medidas de grano en un altar en tiempo de hambre? La gente hubiera querido tener ese grano para alimentarse, pero un sacrificio es esto: que a tu altar le puedas poner un sacrificio que te cueste. Poner grano en tiempo de hambre es sacrificio. Es decir, poner algo en este altar, poner algo que te costó, algo que no tenías, algo que tal vez necesitabas. Podías ocupar el tiempo en otra cosa, pero tú decidiste venir hoy a la casa de Dios. Eso es ponerle grano a tu altar, ¿sabes? Poner grano en tiempo de hambre es un sacrificio que es aceptado por Dios. Número 5, tener que ofrendar. Si vienes a este altar, si te conectas a esta transmisión, que participes con tu ofrenda. Y no hablo solamente de la cuestión monetaria. Dice Elías que él tenía un buey que partió en pedazos y puso sobre la leña. Que tú traigas tu tiempo dispuesto para dedicarle a Dios. Yo no sé tú, pero este día para mí es especial. Este día para mí es especial. Yo les comentaba a la iglesia en la mañana. Yo tengo en mi celular varias alarmas. Después del COVID, les confieso una cosa, tengo mi sueño alterado. Antes como relojito, cada 5 horas después de dormir yo me despertaba. 5 horas para mí eran suficientes. Ahora tengo que poner despertador, si no me aviento todas, ¿ok? Pero tengo mis alarmas. Alarma para irme a dejar a Gaby, alarma para irme a dejar a Efraín, alarma para varias cosas. Pero mi alarma del domingo suena a las 6 de la mañana y dice Día del Señor. Tengo que levantarme a las 6 para librarla, para estar aquí 8:30 cuando no me toca dar clase. Pero esa es mi alarma, porque Dios es primero. Esa es mi ofrenda que le traigo, mi tiempo, mi adoración. Sabes, el culto se divide en 2 partes. La primera parte es lo que tú le das a Dios. Es el tiempo de alabanza, es el tiempo de adoración, donde tú vienes contento, alegre, vienes con tu actitud dispuesta para ofrendar tu adoración a Dios, levantar tus manos, danzar, batir las manos, moverlas, agradecer a Dios, incluso llorar. No sé, es el tiempo en el que tú le das a Dios. Y la segunda parte es cuando Dios te da a ti. Es la segunda parte, cuando Dios hace bajar ese fuego y te da su palabra, te da su consejo, te da su consuelo, te da su ánimo, te da su fortaleza. Él ministra tu corazón, pero en la primera parte tú traes tu ofrenda. En la primera parte tú le brindas a Dios. Por eso es importante la alabanza, llegar puntual a tu servicio. Por eso es importante conectarte. Por eso es importante que tú, cuando haya un altar, tú llegues con tu ofrenda y tu ofrenda a tiempo. Hermano, de verdad, con todo el amor se los digo, este altar merece eso. Queremos cuidarlo, queremos arreglarlo. Si está arruinado, llega puntual a adorar a Dios. Es tu servicio, es tu sacrificio, es tu ofrenda, es lo que traes para Dios. Pero si tú no llegas a esa parte, tú llegas a la parte donde recibimos, donde quiero la palabra, quiero el consejo, quiero la ayuda, a ver si el pastor dice algo que me ayude, un consuelo, una palabra, un consejo, ¿verdad? Nosotros no hacemos eso. Dios es el que lo hace. Número 6,
No habrá fuego sin un sacrificio completo. Sabes, antes de que descendiera fuego en el altar de Elías, dice la escritura que él mandó a poner 12 cántaros de agua. 12 cántaros de agua en tiempo de sequía. Es decir, el sacrificio que tú pones en el altar debe tener la máxima expresión de sacrificio. No solamente puso grano en tiempo de hambre, puso agua en tiempo de sequía. Siempre podemos dar un poco más, siempre podemos esforzarnos un poco más. Sabes, podemos tener muchas razones para no dar el grano, para no poner el agua en el altar. Muchos podemos hacerlo. Yo les comentaba en la mañana que yo oí la regadera de mi casa a las 2:30 de la mañana. Era Gaby. Se estaba bañando a esa hora, terminando tareas o no sé qué estaba haciendo, me imagino estudiando. A las 2:30 de la mañana. Y su despertador sonó a las 6. Su sacrificio tiene agua, su sacrificio tiene grano. Porque muchas veces decimos: pastora, no voy a ir al culto porque me dormí muy tarde ayer. Y puede ser real, pero si tú llegas descansado, ya no es un sacrificio. No sé ustedes, levanten la mano quien viene bien descansado. A ver, tu sacrificio tiene eso, tiene grano, tiene agua. Porque aún con cansancio vinimos. No hay pendiente que nos distraiga. No hay otra cosa que nos mueva. Nuestro altar merece el mejor sacrificio que puedas darle. Nuestro altar merece el mejor sacrificio. Aún cansado, aún con hambre, aún con escasez, con todo lo que podamos tener, nosotros ponemos en ese altar lo mejor que tenemos. Y número 7, en ese altar sacrificamos sin dudar. Elías decía: respóndeme, Jehová, respóndeme. Sabes, si tú le das tu tiempo, si tú le das tu adoración, si tú le das tu corazón a Dios, Dios no te va a dejar avergonzado. Yo no sé tú, pero hemos dejado en la casa del Señor horas invertidas de trabajo. Ayer vinimos, el grupo de alabanza ensayó, estuve con ellos un rato y me fui, y hubo gente que se quedó trabajando, dale mantenimiento a los baños, dando mantenimiento, no sé, a otras áreas de la iglesia, pintando un salón que se necesita para transmisión. ¿Sabes? Se sacrifica sin dudar de que Dios me va a bendecir. No va a haber sacrificio que hagas, sacrificio, ofrenda que tú pongas en ese altar, la cual Dios no honre. No te va a hacer falta, créeme, yo lo he vivido. Aun cuando damos en nuestra escasez, porque muchos lo hemos dado así, cuando no tenemos, cuando no hay, y Dios no se queda con nada. Dios nos da, Dios nos repone, nos promueve en el trabajo, nos da un aumento, llegaron las horas extras. Es Dios, no eres tú. Es Dios dándote los mejores recursos, poniéndote las mejores personas. Incluso como a Elías le pasó, cuervos le llevaban de comer. Dios va a hacer eso por ti, pero no te va a avergonzar cuando tú has puesto en el altar tu mejor ofrenda, y esa ofrenda está impregnada de tu más grande sacrificio. Amén. Etimológicamente la palabra, ahora voy a hablar del sacrificio. La palabra sacrificio nosotros pudiéramos relacionarla con el dolor. Pero etimológicamente sacrificio viene del latín sacrum, facer, que significa hacer sagradas las cosas, honrarlas y entregarlas. Un sacrificio entonces hace sagrada tu ofrenda. Porque no es lo mismo que tú ofrendes algo que no te costó. Cuando alguien dice: pastora, no dormí, estoy cansada, no tenía pero traje, no podía pero me esforcé, no supe cómo pero lo hice. Esa ofrenda que se puso está impregnada de sacrificio, y ese sacrificio hace sagrada tu ofrenda. Amén. Hace sagrada tu ofrenda. Entonces toma sentido lo que dice David en el Salmo 51:17, que lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hablando de sacrificio, 4 puntos que te quiero enseñar, sacados del corazón de David, de Pablo, de quien haya escrito Hebreos.
Dice Salmo capítulo 51, versículos 17, en la Nueva Traducción Viviente. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Ok, lo voy a leer. Bueno, está bien, está. Llame la opción. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. ¿Sabes? David estaba en la época en que él levantaba altares físicos, en que degollaba al buey y lo sacrificaba, en el que iba al templo y su corazón anhelaba tener, iba al tabernáculo y su corazón anhelaba tener un templo donde tener el altar y llevar y hacer el sacrificio. Pero él en su intimidad con Dios entendió esto, que el sacrificio que Dios deseaba era un espíritu quebrantado. David, era tanta su relación con Dios que descubrió esto en tiempo de sacrificios reales. Número 1, los sacrificios empiezan en el espíritu. Se llama intimidad. No hay manera de ofrecer un sacrificio si no hay esa relación con Dios. Porque ¿a quién se lo ofrecerías? Si no es que conoces a Dios. La gente de este pueblo ofrecía a Baal, le daba lo mismo ofrecer en el altar de Jehová que en el altar de Baal. No tenían conciencia de a quién ofrecer sacrificio. Pero Elías sí. Elías sabía que si ponía ese altar y esa ofrenda y lo hacía con ese sacrificio, Dios iba a responder y le decía: Jehová, respóndeme, respóndeme. ¿Sabes? David lo sabía, que el sacrificio empieza en el espíritu. Se llama intimidad. Número 2, no hay sacrificio sin arrepentimiento. Se llama santidad. David decía: tú no rechazas un corazón arrepentido. Tú no rechazas un corazón arrepentido. El número 2 del sacrificio: no hay sacrificio sin arrepentimiento. Se llama santidad. ¿Cómo podemos ofrendar algo si no tenemos manos limpias? Si tenemos resentimientos, si tenemos coraje, si tenemos pleitos, si tenemos iras, si hay pecado en nuestra vida. ¿Cómo podemos ofrendar si hay pecados ocultos? Dice la Escritura. Tenemos que confesarlos, tenemos que arrepentirnos. Ese es el corazón que Dios no rechaza. Ese es el sacrificio del que va impregnada nuestra ofrenda cuando le entregamos a Dios. Porque podemos cantar, levantar manos santas, incluso venir y llegar puntual. Pero si no hay ese arrepentimiento, si no hay esa limpieza en nuestra vida, ¿cómo podríamos ofrecer ese sacrificio? Si Dios realmente no nos conmueve, si Dios realmente no nos contrista, si realmente esa adoración no nos conmueve nuestro corazón y nuestro espíritu, y nos lleva a reconocer que Dios es primero, y que cuando cantamos y adoramos podemos sentir a Dios en nuestro corazón. No sé tú, hermano, pero cuando cantamos en este lugar, yo le digo a los muchachos de la alabanza, desde que están ensayando, esta es nuestra primera ofrenda. Desde aquí empezamos a tener una relación con Dios. El día de mañana ustedes van a llevar a un pueblo a que también se conecte con Dios. Pero es el pecado lo que va a impedir que nosotros nos conectemos, lo que nosotros no provoquemos en nuestro espíritu. Esa condición de humillación y de arrepentimiento. Dice la Escritura en Hebreos 13:5 y Romanos 12:1. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y Romanos 12:1 en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera manera, la verdadera forma de adorarlo. Número 3 de un sacrificio: la alabanza y adoración son expresiones de reconocimiento. Se llama honor. Es esta parte de tu sacrificio,
Es esa parte de tu sacrificio. Tú vienes a la iglesia, sabes que hay un altar, sabes que se está edificando, traes tu piedra que eres tú mismo, traes tu familia contigo, traes tu ofrenda porque te paraste temprano, dispusiste tu corazón, está impregnada de un sacrificio porque tenías otras cosas que hacer, tenías mandados, compromisos, situaciones que se te presentaron y dijiste: Señor, tú eres primero. Vienes con todo ese corazón dispuesto y todo tu cuerpo, todo tu ser está dispuesto a alabar a Dios, y sin problema levanta las manos, sin problema le adoras, sin problemas clamas a Él, sin problema danzas, porque tu corazón está totalmente dispuesto a que en este altar vas a dar lo mejor de ti. Vas a dar lo mejor de ti. Si tú estás conectado, aún conectado, puedes alabar a Dios, glorificar al Señor. Hermano, si tú te conectas a la oración, si tú te conectas a los servicios, no te salgas. Y si te vas a salir, no te conectes. Si te vas a salir, no te conectes, porque nos arruinas el altar. Y el altar tiene que estar bien para que el fuego caiga. Para que el fuego caiga. Para que haya esa presencia del Señor. Y podamos tener esas expresiones de reconocimiento y decirle: Señor, tú eres primero. Déjame te cuento en este punto una historia. ¿Se me va a ir el tiempo? Hace unas semanas fui a la Ciudad de México a ver a mi papá. Tenía año y medio, más de año y medio que no lo veía. Y para mí fue una bendición verlo después de que los dos superamos el COVID. Y yo me puse feliz del asunto. Pero allá en la Ciudad de México conocí a una niña. Es Conchis. Ella es Conchis. No sé si ya lo conté. Bueno, lo conté en la mañana, pero no sé si lo había contado antes. Pero ella es Conchis. Ella es nieta, espero me explique, es nieta de la novia de mi hermano. ¿Ok? Es una señora muy joven que ya tiene una nieta. Y nosotros estábamos en un viernes ahí con mi papá. ¿Qué creen? Planeando un día de campo para el domingo. La pastora. Nadie dijo amén, gloria a Dios, ¿verdad? Muy bien, usted es cristiano, usted es de Dios. Estábamos planeando un día de campo. Mi papá dijo: pues yo me conecto. Yo dije: yo también, mi iglesia está a 1000 kilómetros, pues me conecto. Y desde allá, desde Tepozotlán, me puedo conectar, no hay problema por mí. Y estábamos planeando el día del día de campo para el domingo. Y decíamos: ¿a qué hora nos vamos? Dije: pues no sé, pero que allá estemos a las 11, porque yo a las 11 me conecto. No quiero que me agarre la conexión en el camino. Temprano nos vamos. Y estábamos planeando el día de campo, qué vamos a comer, qué vamos a llevar, el pastel que no podía faltar. Y estábamos viendo todo. Y la niña Conchis nos oía. Y ella decía: es que el domingo no. El domingo voy a la iglesia. Y yo volteé a verla y dije: Dios, perdóname. Ahí fue cuando pedí perdón. Digo: Señor, perdóname. Dijo: es que el domingo no, el domingo voy a la iglesia. Y dice: ¿por qué no lo hacemos mañana, el sábado? Y decía su abuelita: Conchis, es que mañana trabajamos. Mañana vamos a trabajar, lo vamos a hacer el domingo. Y le dice: ¿y si el domingo no vas a la iglesia, Conchis? Dijo Conchis: no puedo hacer eso. Yo el domingo voy a la iglesia. Mejor hagámoslo mañana. Y decía su abuelita: es que mañana no, porque trabajamos. Es decir, el trabajo tenía una prioridad mayor. Y decía Conchis: es que no puedo. Y dijo: ya sé, y si me esperan, yo salgo a la 1. Y su abuelita dijo: ya es muy tarde, Conchis. Y mi hermano me mira y me dice: ¿cómo ves? Y yo dije: yo opino porque esperemos a Conchis. Yo espero porque una niña de 4 años tiene mayor convicción que muchos. Sabe que Dios es primero. Sabe que no la puede mover nada. Esperamos a Conchis, pasamos por ella a su iglesia. Salió feliz con un vestido rosa enorme, sus zapatitos, hermosísima la chamaca. En el carro la cambiaron, la dejaron así, para que estuviera acorde al día de campo.
Ya la quitamos, Pedro. Pero sabes, hay convicción cuando sabes que en tu altar tienes que poner una alabanza y una adoración que sea capaz de abrir el cielo. Cuando tú vienes puntual, cuando tú vienes temprano, estamos preparando el altar para que se abra el cielo. Y cuando Dios abre, caiga el fuego sobre esta casa, pueda caer el fuego y pueda tocar nuestros corazones. El altar y el sacrificio, la ofrenda, yo las pongo. Pero hay algo que no puedo poner. Y es el fuego de Dios, porque ese lo pone Dios. Ese lo pone Dios. Y lo pone para sellar su compromiso contigo. Lo pone para respaldarte, para decirte que tu sacrificio no es en vano, que Él te va a respaldar, que Él te va a honrar, que Él te va a dar, que no te va a dejar, que Dios estará contigo en todo lo que hagas, por cuanto tu sacrificio fue aceptable delante de Dios. Por eso es importante, hermano. De verdad que la iglesia ha perdido un valor increíble en nuestras vidas. Es un altar que nosotros levantamos. Grupo de alabanza, puedes pasar. El fuego cae solo sobre una ofrenda que está impregnada de sacrificio. Yo no sé tú, pero diezmar es un sacrificio. Quien diezma correctamente, como debe ser, sabe que es un sacrificio. Quien diezma lo que le sobra, lo poquito que quedó, eso no es sacrificio, es una ofrenda. Pero quien ofrenda impregnado de sacrificio, abre el cielo. Por eso dice Dios: y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones. Ese es mi compromiso contigo. Tu fidelidad, tu ofrenda impregnada de sacrificio tiene ese poder, abrir el cielo. Primera de Reyes 18, 38 al 39. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Ponte de pie, iglesia. La leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Sabes, estamos en tiempo de hambre y de sequía. Indudablemente es tiempo de hambre y de sequía. Pero cuando nosotros somos testigos que el cielo se ha abierto, todos podrán decir: Jehová es Dios. Jehová es Dios, ciertamente. No te va a dejar, no te va a avergonzar. Tu carrera la vas a terminar, tu escuela Dios proveerá, tu trabajo Dios lo va a cuidar. El que no tiene, Dios se lo dará, porque Dios es un Dios fiel. Y en medio de la sequía y en medio del hambre, trae tu grano y trae tu agua, porque eso es sacrificio. Nosotros somos los que levantamos altares para testificar al mundo que tenemos un Dios real, un Dios que bendice, un Dios que provee, un Dios que cuida, un Dios que cuando encuentra una congregación que sabe levantar altar, manda fuego del cielo, ese fuego que es poder sobre nuestra iglesia, sobre tu vida, capaz de romper toda atadura, capaz de romper todo aquello que te afecta, todo aquello que te impide. El poder de Dios es grande. Créelo, hermano. Levanta tus manos. Demos una ofrenda con todo nuestro corazón. Estamos cansados, pero no impide que nuestras manos sean levantadas. Estamos tal vez sudando, pero hoy nuestra fe es más grande. En nombre de Cristo, Cree a Dios. para cadenas romper, cadenas romper, en esta hora. cadenas romper, Cadenas de tristeza, de opresión, de depresión, cadenas romper, cadenas de escasez, de pobreza. Hay poder en nombre
Hermano, levanta altares. Levanta altares donde quiera que esté. Este es un lugar hermoso para levantar altares. Pero también tu hogar, también la relación con tu esposo, con tu esposa, la relación con tus hijos. Lugares propicios para levantar altares, para bendecir. ¿Sabes lo valioso que es para un hijo decirle: hijo, tienes razón, me equivoqué y yo te amo y puedo corregirme? ¿Sabes lo valioso que es para tu esposo, para tu esposa, que les digas: perdóname por el trato que te he dado, por la falta de honor que te he tenido? ¿Sabes el poder que se desata en esta casa si nosotros venimos con la mejor actitud, con nuestra mejor ofrenda? Y si esa ofrenda está impregnada de sacrificio, nada nos va a detener. Esta iglesia tiene que crecer, hermano. Tiene que hacer muchas más cosas de las que hacemos. Lo que hacemos es insuficiente. Llega el momento en el que pienso, el pastor y yo, que es nada a veces. Pero se requiere una iglesia que esté dispuesta a sacrificar, que esté dispuesta a decir: si lo podemos hacer, aún cansado, aún con escasos recursos, yo lo puedo hacer, porque Dios es primero. Dale una ofrenda de palmas al Señor.